Kaixo guztioi. Gaur irakatsiko dizuet nola jo behar den blanco y negro txirularekin, bai? Hoy os voy a enseñar a tocar blanco y negro con la flauta. Bueno, os dejo con las indicaciones para que veáis la partitura. Beno, hementxe daukazue partitura eta hasiko gara jotzen, bai? Bueno, arnasketak non daude edo non egon behar dira? Isilunetan eta marka gorriak egin ditudanean. Bueno, decía que aquí tenéis la partitura y que blanco y negro, entonces tenemos que pensar dónde hacemos las respiraciones. Desde luego en los silencios y luego en las marcas rojas que os he escrito aquí en la partitura, ¿veis? Bueno, recordamos que tenemos el si bemol, ahí a la derecha tenéis escrita la posición, tenemos el fa sostenido, en un momento dado aparece aquí, en el 1, 2, 3, 4, 5, sexto pentagrama. Aquí aparece un fa sostenido, os lo pinto en verde un poco aquí, ¿vale? Y todos los sis bemoles. También aparece el fa alto, que también lo tenéis escrito aquí abajo a la derecha, fa alto y el mi alto, ¿no? El fa alto y el mi alto aparecen aquí, al primer pentagrama, y en el segundo también aparecen aquí el fa y el mi altos, ¿vale? Bueno, hortxe daukazue, bai? Goiko fa, goiko mi, fa sostenitua eta si guztiak dira bemolak. Bai, hasiko naiz jotzen lehenengo esalditxoa. Bai, hau. Si bemol. Gero, errepikatzen da berdin. Vale, se repite aquí. Eta gero. Re, do, si, si, do, re, el re alto. Y luego re, 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 fa, mi, re, do. Que sería este trozo. Cuidado, re alto, fa alto, mi alto. ¿Vale? Luego, do, si, la, la, si, do, si, la, la, si, do, si, la, la, si, do, si, la, la, si. 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y luego viene re, do, si, do, re. Yo respiraría después de ese re. ¿Vale? Errepikatuko, errepikatzen dira lau aldiz do, si, la, la, si, do, si, la, la, si, do, si, la, la, si, do, si, la, la, si. Gero re, do, si, do, re. Gero arnasketa, bai? Re, do, si, do, re, arnasketa. Eta gero re, fa, mi, re, do. Bai? Hortxe daukazu. Hemen, horiz margotzen dudana, hemen, hasiko litzateke ahotsa, ezta? Aquí empezaría la voz. Orduan da, la, sol, sol, fa, sol, la, la. Cuidado que hay un par de semicorcheas y luego otras dos. Bai? Bi kortxea erdi daude hemen, eta gero beste bi kortxea erdi. Arnasa. Beste esaldi bat, ¿vale? Respiramos en la coma roja, esta que hay ahí. Luego seguimos. Fa, mi, re. Aquí yo también pondría una coma roja, que no la he puesto antes. Ahí, ¿vale? Y luego, claro, re, mi, fa, sol, fa, sol, ¿vale? Voy a coger desde aquí, ¿vale? Y luego empezaría fa, sol, la, do, fa, sol, la, do. ¿Vale? No es difícil. Luego fa, sol, la, do, si, la, sol, fa. Este trozo voy a hacer de coma a coma.
Do, si bemol, la, pues eso cuesta un poco, ¿verdad? ¿Vale? Repito. Jarraitzen dugu. Do, si, la, si, re, do, si, la, si. Bai? Komatik, komara. Bai? Koma gorria. Bai? Egiten dut. Bai? Do, si, la, si, re grave. Bai? Re, be, korre. Gero, fa, sol, la, do, si, la, barkatu, fa, sol, la, sol, fa, mi. Hau da, zati hau. Gero jarraitzen dugu, hau da errepikapena, bai? Goiko pentagraman agertzen dena. Fa, sol, la, do, fa, sol, la, do. Gero, fa, sol, la, do, si, la, sol, fa. Sostenitua, bai? Zati hau, jako dut. Bai, hementxe daukazue, hemen behan daukazue posizioa fa sostenido, bai? Dena itxita, fa izan ezik. Bale? Gero jarraitzen dugu, isilune bat dago, orduan hor arnastu dezakegu, ahí tenemos un pequeño silencio, podemos respirar. Do, si, la, si, fa, do, si, la, si. Esto que tenemos aquí, lo voy subrayando. Bai, neurria, la medida, cuidado, Y ahora, fa, sol, la, sol, fa, mi. De aquí a aquí iría la siguiente frasecita. Bai, errepikatzen dugu hau. Eta gero, la, do, la, sol, fa. Vale. Gero daukagu isiluneak, bai? Beltza puntillo dun isilune bat, eta gero txuria eta kortxea, orduan hementxe daukagu beste isilune bat, bai? Jarraitzen dugu do, si, la, si, do, si, la, si. Hemen, bale? Komarte. Neurria da apur bat korapilatxua, bale? Repikatzen dut. Vale. Gero, jarraitzen du. Do, si, la, si, do, si, la, si. Da gauza bera. Bai? Eta gero, re, do, si, do. Onaino, gero isilune bat dago, orduan. Bai? Eta gero, re, fa, mi, re, do. Goiko fa eta goiko mi, hementxe, bai? Hementxe daude biak. Goiko fa, goiko mi. Gero. Isilune, edo errepikapen marka daukazu hemen, eta honek adierazten digu, edo behartzen gaitu, ona iristera. Es decir, tenemos estos signos de repetición nos obligan a repetir desde estos puntos, desde esta marca azul hasta esta marca azul, ¿no? Y luego haríamos otra vez todo esto que acabamos de hacer que está en amarillo, ¿vale? Pero cuando llegamos aquí, ona iristean, beste marka urdina, bai? Ikusten duzu hemen, marka honetatik bigarren zatira, ¿vale? Entonces, repetimos desde aquí. Repetimos desde aquí, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, no, hasta aquí, ¿vale? Y de aquí a aquí, ¿vale? Entonces haríamos la, do, la, sol, fa, ¿vale? Eta jarraitzen dugu, ¿vale? Fa, sol, la, fa. Hago desde aquí, desde antes del salto.
el salto y luego. ¿Vale? Luego ya nos aparece aquí la comita de respiración, ¿vale? Fa, sol, la, re, do. Después de las notas largas, después de las negras, no pasa nada por respirar un poco, ¿eh? Vale, se puede hacer la negra un poquito más corta y respirar ahí. Gero, do, si, si, la, sol. A ver. Y luego, la, do, la, sol, fa, sol, la, fa. La, do, la, sol, fa, sol, la, fa. ¿Vale? Coma. Respiramos. Fa, sol, la, sol, si, la, re, do, si, re, do. Hasta aquí. No sé si he dicho bien. La, do, la... no, aquí. Fa, sol, la, sol, si, la, re, do, ¿no? Sería... Silencios, esperamos un tiempo, una corchea y luego haríamos la siguiente frase. Fa, sol, la, do, fa, sol, la, do. ¿Vale? Luego, ¿qué es esto de aquí? Yo lo acabo de tocar, ¿no? Fa, sol, la, do, si, la, sol, fa. Cuidado con las semicorcheas esas del principio. ¿Vale? Fa, sol, la, do, si, la, sol, fa. Después, do, si, la, si, re, do, si, la, si. Esta frase de aquí, voy a tocarla. Cuidado el re grave ese, que cuesta hacerlo un poco. Ahí tenemos que controlar el aire, ¿vale? Las notas graves, ya sabéis, como siempre os digo, tenéis que soplar más suave, porque si no, nos suena mal. Jarraitzen dugu, fa, sol, 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 fa, mi. Sería, urrengo esaldia izango litzateke. Ahí el si bemol la hori, si bemol la, si bemol egiteak kostatzen zaigu apur bat, ezta? Orain, fa, sol, la, do, fa, sol, la, do. Da errepikapena. Bai, hau ja, jo dugu, lehen. Eta orain, fa, sol, la, do, la, sol, fa. Berriro, fa sostenitua, bai? Fa sostenitua agertzen zaigula hemen, bai? Joko dugu zatitxo hori. Fa sostenitua, daukazuela hemen, bai? Eta gero, do, la, si, bai? Gero, fa, do, la, si. Eta gero, fa, sol, la, sol, fa, mi. Eta bukatzeko, la, do, la, sol, fa. Beste gauza bat, azten zitzaidan esatea, laugarren pentagraman atzetik hasita, bai, hor dagoela isilune bat. Ba, ez da egin behar, bai, tatxatu partituran, mesedez. Os recuerdo que, bueno, se me olvidaba comentaros que el cuarto pentagrama, empezando desde el final, ¿vale? Al principio tiene un silencio. Ese silencio tenéis que borrarlo porque está mal escrito. La partitura está mal, ¿eh? Ese silencio, cuando lo tocáis con música, no existe. ¿De acuerdo? Repetid cada frase unas cuantas veces hasta que os salga bien, bai? Esaldi bakoitza errepikatu hainbat aldiz ondo aterarte. Eta gelditu bideo tutoriala beharrezkoa denean, bale?
parar el vídeo tutorial cuando las veces que sean necesarias. Podéis echar para atrás, podéis echar para adelante, para que veáis cómo, para que repitáis y tengáis tiempo para hacer lo que yo digo, ¿vale? Bueno, ahora voy a hacerlo con la música, ¿vale? Así vais viendo mis posiciones y esas cosas, ¿sí? Venga, empezamos. Eta hau da guztia. Bueno, agur.